Hola jóvenes, en este video lo que vamos a revisar va a ser el capítulo 3 de la teoría general de Keynes, en donde nos va a hablar del principio de la demanda efectiva. Entonces, aquí vamos a revisar esa parte, ¿qué se entiende por demanda efectiva? ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Entonces, demanda efectiva. Y voy a empezar explicando un poquito, recordando lo que se debe de entender en el mercado de bienes en el modelo clásico. En el mercado de bienes del modelo clásico estamos suponiendo que tenemos una curva, digamos, este es el mercado de bienes, que tenemos una curva de oferta totalmente horizontal, digo vertical, perdón, ahí está, y una curva de demanda. Estamos suponiendo en el modelo clásico, ¿sí?, que la oferta crea su propia demanda y adicionalmente que esa demanda en el corto plazo pues es fija y que se está trabajando, bueno, aquí en este caso en el modelo clásico, que se está trabajando a pleno empleo. Entonces, por esa razón, la oferta es una línea totalmente vertical y funciona con una demanda dependiente negativa. Y ahí se determina que la cantidad de producción, ¿sí?, y con el nivel de precios, pues se determina el ingreso de la economía, ¿no? Entonces, el principio de la demanda efectiva va a partir al revés. Como vimos en el video de Keynes, Keynes empieza a cuestionar el supuesto de la ley de Say, de que la oferta cree su propia demanda, ¿no? En ese, digamos, en esa conceptualización de ese modelo clásico, casi de una economía de trueque, en donde todo lo que no se consume se ahorra, digamos, ¿no? Pero todo ese ingreso que se genera o esa oferta está generando de la misma manera los insumos o los insumos y los recursos con los que se compra la misma oferta. En ese sentido, digamos, de la ley de Say. Aquí Keynes se va a apartar de ese supuesto y lo que va a plantear es que la oferta va a depender de la demanda y no al revés, ¿sí? Entonces, para el modelo clásico, la demanda depende de la oferta. Entonces, para el modelo keynesiano, se niega el supuesto clásico, digamos, para Keynes se niega ese supuesto de que la oferta cree su propia demanda, y lo que dice es que la oferta o el nivel de empleo de la economía depende fundamentalmente de la demanda. Y bueno, ¿en qué está pensando Keynes? Aquí Keynes estaría negando esa idea de que la economía se encuentra en pleno empleo y estaría pensando en una curva de oferta más o menos de este estilo. Entonces, esta sería la oferta. Y considerando a una demanda con pendiente negativa, pues estaría pensando en este esquema más o menos, ¿sí? En donde, si bien la oferta no se encuentra fija, ¿no?, y los precios en cierto sentido no tendrían por qué incrementar a medida que los empresarios decidieran incrementar la cantidad, porque si yo paso, si digamos, si hay demanda, si la demanda crece, aquí está, esta es la demanda 1, si la demanda creciera por acá, ¿sí?, pues crecería la producción sin un incremento significativo en los precios.
¿sí? Ahora, en este esquema que les estoy planteando, entonces el paso de aquí a acá implica una decisión de los empresarios por emplear más trabajo y más del equipo que está utilizando. Entonces, el hecho de estar en Q0 o en Q1 implica una expectativa de los empresarios para producir. Entonces, si estoy en Q0 es porque el empresario piensa que la demanda va a ser esta, digamos, de cero. Y si va a producir en Q1, piensa que la demanda va a estar en D1. ¿Sí? Entonces, es una expectativa del empresario. Entonces, en la realidad, ¿qué puede pasar? Que esas expectativas no se cumplan. Entonces, por esa razón, el empresario siempre va a ser precavido. Y entonces, esa es la razón de la crítica de Keynes al modelo clásico. Entonces, para él, para él, fundamentalmente la economía no opera en pleno empleo. Y también rechaza la hipótesis de que exista el desempleo voluntario. ¿Sí? Como discutimos en la clase pasada, él asume que puede existir desempleo involuntario. Y estuvimos ahí planteando en la clase que de existir desempleo involuntario, pues eso implicaría que no necesariamente cuando cae el salario va a disminuir la oferta de empleo, ¿no? De hecho, hay ejemplos en donde poníamos en la clase que en un escenario de crisis, incluso los trabajadores ofrecen más empleo por menos salario, con tal de conservar su trabajo y su ingreso, el poco ingreso que les quede, ¿no? Entonces, estas dos ideas, primero, que la economía no puede en pleno empleo, tiene que ver con la propia naturaleza de la curva de oferta. En el modelo clásico es una curva totalmente vertical. En el modelo keynesiano va a tener un segmento horizontal en la medida que exista desempleo y recursos ociosos, o sea, maquinaria, equipo de producción que no se está utilizando. ¿Por qué? Porque las expectativas de los empresarios dependen de una demanda que es incierta, ¿sí? Y esto es lo que siempre yo les he comentado, en el sentido de que el productor no sabe si lo que va a vender, si lo que va a producir se va a vender. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Producir, adecuando esa producción, y obviamente si va a producir tanto, tendría que emplear tantos recursos, ¿sí? Y en ese sentido, la oferta, ¿sí? O el uso de los recursos productivos estará determinado por la demanda, las expectativas de la demanda. Entonces, estos son los conceptos que son básicos y por esa razón, digamos, la curva de oferta keynesiana no necesariamente tiene que ser una vertical, tiene un segmento horizontal y en la medida que se está llegando a ocupar todos los recursos disponibles en la economía, puede llegarse a volver vertical, ¿sí? Pero primero entender esto porque ahorita les voy a dar una notación que maneja Keynes en la teoría general sobre lo que es oferta y sobre lo que es la demanda efectiva. Entonces, Keynes va a decir, que la oferta va a poner un símbolo ahí en el capítulo 3, que va a decir que Z es la oferta, voy a poner un símbolo así, con el empleo N, ¿sí? De N hombres, ¿sí? Y eso denomina la función de oferta
global. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería esta curva? Digamos, esa es la función de oferta, con recursos productivos y con el empleo de N hombres. Es una función, ¿sí? Que puede determinado, si uso más o menos empleados, pues puedo tener Q0, Q1, Q2, lo que sea, ¿sí? Puede ir variando la cantidad, ¿sí? En esa función. Y también va a denominar a la demanda, la función de demanda, como una función también de desempleo, ¿no? Entonces, y que es el importe de esa producción. Fíjense cómo lo define. Es el importe de la producción que el empresario espera recibir por la venta o por el empleo de esos N hombres. Entonces, esta es una expectativa, como lo veníamos diciendo, ¿sí? O sea, no es la demanda real, ¿sí? Es una expectativa de venta que tienen los productores sobre su producto. Entonces, esto es el ingreso que esperan recibir con el empleo de N hombres. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos es una expectativa. Y tenemos que hablar del concepto de incertidumbre. Entonces, digamos, la incertidumbre, ¿qué es? Pues es el desconocimiento total del futuro. Entonces, bajo de esa incertidumbre, por eso los empresarios se generan una expectativa. Y esa expectativa, ¿qué va a hacer? Pues retrotraer más o menos o, ¿cómo se dice? Llevar al futuro nuestro presente o el pasado cercano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el empresario? Si ayer vendió 100, pues mañana intentará vender los 100 más menos algo más. ¿Por qué? Porque no existe esa precisión, ¿no? Ni siquiera estadística de saber si voy a vender los 100 o a lo mejor vendo un poco más o un poco menos, ¿no? Entonces tengo que remitirme a lo que vendí más o menos para crearme mi expectativa de venta del futuro. Entonces, eso es lo que más o menos va a ser. Y bueno, el concepto en general va a ser el cruce entre estas dos curvas funciones de oferta, ¿sí? Cuando se iguala y la oferta y esta demanda, esta función de demanda que depende del empleo de N hombres, lo voy a regresar aquí, ¿sí? Entonces voy a poner aquí un teta con el empleo de N hombres. Bueno, lo voy a quitar aquí, lo voy a poner en función de N, que es el empleo de N hombres, debe ser igual a la demanda, que es una función del empleo, que es una demanda y que es un ingreso esperado, es el ingreso que espera recibir los productores con el empleo de esos N hombres, ¿no? Entonces, cuando pase esto, en este cruce, lo que vamos a obtener, digamos aquí, que es esto. Y esta cantidad en este cruce, ¿sí? Sería la demanda efectiva. O sea, en otras palabras, ¿qué es la demanda efectiva? Es la demanda real que se obtiene en el mercado en un momento determinado del tiempo. Entonces ahí estarían los productores de Honda, ¿sí? Haciendo una expectativa de ventas para este año y dirán, por ejemplo, pues como viene la crisis, vendimos, no sé, 100 modelos de Accord en este año, para el próximo pues tendremos que vender 100 o un poquito menos, ¿no? Y esa es una expectativa. Y si vendemos tanto, pues vamos a tener tantos ingresos. Eso sería la demanda, la expectativa de demanda que tienen ellos. Sin embargo, ya en el año, ellos realizarán esa expectativa o no, ¿sí?
y lo que vendan entonces en específico será la demanda efectiva. Entonces por esa razón, como mi demanda es incierta, mi empleo, el nivel de empleo que yo demande, ¿sí?, estará determinado por esas expectativas. Entonces, si las expectativas de que crezca la demanda son muy favorables, emplearé más gente y incluso podría invertir más, ampliar las plantas, etc., ¿no? Eso tendría que pasar si mis expectativas son muy favorables y entonces mi expectativa de demanda se irá moviendo, ¿no? Y yo emplearía más trabajadores, ¿sí? En esa medida. Entonces, y no necesariamente tendría que crecer el precio. ¿Por qué? Porque bajo ciertas circunstancias, ¿no?, las empresas pueden seguir produciendo a los mismos costos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo podría incrementar el precio? Cuando se les hace cada vez ya más costoso el uso de una cierta maquinaria. Yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Imagínense que traen una máquina que en potencia les puede producir 100 productos al día, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues en potencia pueden producir los 100, pero no necesariamente diario van a producir los 100, ¿no? Podrían producir 80 o 90. ¿Por qué? Porque si también están utilizando la máquina para producir los 100 todo el tiempo, pues puede llegar a descomponerse y acarrearles costos. Así más o menos en este ejemplo tan caricaturesco, estaríamos pensando que ya cuando nos estamos acercando al nivel de pleno empleo, el costo del uso de la maquinaria o el salario de los trabajadores podría llegar a subir, ¿no? Y eso, digamos que tiene lógica en cierto sentido. Cuando de repente hay mucho empleo en la economía, como pasó históricamente en Estados Unidos, pues empezaron a organizar los sindicatos y tenían poder para negociar un salario cada vez más alto, ¿sí? Y en ese sentido, pues bueno, puede llegar a incrementar el precio, ¿no? Todo dependerá del nivel de la productividad. Si la productividad es mayor que el salario, pues puede haber margen para subir el salario sin que se presione la ganancia, ¿no? Pero cuando ya llega al límite en donde la productividad de los trabajadores ya, digamos, es igual a lo que se les paga de salario, pues ahí está, hasta ahí llegaría el empleo. Y si se intentara dar más empleo, pues tendría que incrementarse los precios. ¿Por qué? Porque ya incrementar el salario por encima de la productividad implicaría costos para las empresas, pero esa situación es una situación hipotética de pleno empleo, ¿no? Entonces, espero que le hayan entendido más o menos a esta locura, pero lo fundamental que Keynes aquí trata de explicar es esa, digamos, incertidumbre que existe en la demanda y cómo esa incertidumbre hace que las empresas puedan variar el nivel de empleo durante en una economía. Entonces, también una cuestión importante es que para Keynes no existe este punto de equilibrio, ¿sí? Pueden existir distintos puntos de equilibrio con distintos niveles de empleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí con esta cantidad, cuando produces esta cantidad, empleas tanta gente. Si esperas producir esta cantidad, pues tendrás que emplear más gente. Pero eso va a depender de qué, de cómo se vaya moviendo la demanda y las expectativas de los productores. Bueno, aquí les dejaría esto y regresaríamos viendo otro video con respecto a lo importante de la demanda y ciertas características que vamos a desarrollar en el siguiente video. Bueno, yo los dejaría hasta ahí y los veo en la clase sincrónica que tengamos. Muchas gracias.